Pues, ¿cómo están? Buenas tardes. Y ahora sí, creo que tiempo suficiente para que hayan podido haber ingresado. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, ¿no? Primero la asistencia y luego continuamos con la sesión del día de ayer. A ver, empecemos. Azcama. Presente, licenciada. Bien. Carlos Román. Carlos Román. Córdoba Hernández. Córdoba Hernández. Del Carpio. Presente, licenciado. Bien. Echegaray. Echegaray. Espinosa García. Presente, licenciada. Bien. Guevara. Presente, licenciada. Huarcaya. Huarcaya. Jiménez Camaná. Presente, licenciada. Buenas tardes. Legua Mesías. Legua. Ormeño Parcana. Ahorita ingresa, licenciada. Ok. Legua Parcana. Legua. Ahí está. Ormeño Parcana. No, ya Legua. Pérez. Pérez Alvela. Presente, licenciada. Quintanilla Peña. Presente, licenciada. Y Uribe Malqui. Uribe Malqui. Buenas tardes, licenciada. Presente. Buenas tardes. Ya está. Ya, chicos. A ver. Vamos a comenzar. Habíamos dicho que para la clase del día de hoy íbamos a hablar lo referente a lo que es la salud pública, pero en el Perú, ¿no? Ya teniendo en claro el concepto, vamos a ver cómo se encuentra nuestra salud en nuestro país. Primero quiero que analicemos unos videos a manera de introducción para la clase, ¿sí? A ver, acá se los comparto. Atentos que voy a hacer preguntas.
Bien. ¿Qué me pueden comentar del video? ¿Cómo es que está nuestra salud pública ahorita en la actualidad? ¿Alguien me puede decir? Jiménez, no tenía audio el video. Solamente era para leer. Tenía una música de fondo, ¿no? A ver. ¿Quién me dice? ¿Cómo creen que está ahorita la salud de nuestro país? Ahorita en el Perú hay una gran cantidad de infectados y una gran cantidad de personas fallecidas debido al COVID, ¿no? Pero ya también es dejadez de cada persona porque han estado dando volantes, en la tele también han estado informando el cuidado y todo eso, pero sin embargo no tomamos las medidas adecuadas. Y aquellas personas que se cuidan lo hacen porque sienten que su salud está en riesgo, ¿no? Pero hay personas irresponsables también que le da igual la salud de los demás. Y algo que dijo Jimena, ¿no? Algunos nos cuidamos, otros no. Y si bien es cierto, para poder tener una buena salud en nuestro país debe ser un trabajo de todos, ¿no? No solo por parte del personal de salud o las entidades que lo rigen, ¿no? Sino que la comunidad también tiene que ser partícipe de ello. ¿Alguien más me puede comentar algo del video? Jimena del Carpio. Licenciada, yo, A ver, así Jimena. como decía nuestra compañera, ¿no? Que muchas veces pues el sector está informado y todo y siempre va a depender de acuerdo también pues qué interés le pongamos cada uno, porque si bien es cierto, han hecho hasta, bueno, donde yo vivo hasta talleres, cada tipo de talleres así, las municipalidades junto con el centro de salud, para pues informar, ¿no? Acerca de cómo tratar de evitar pues, los contagios, tratar al menos de sobrellevar las cosas para que no se vaya a extremos mayores, pero también ya la irresponsabilidad de uno, ya sea que nos hayamos enterado por volantes, por medio de comunicación, porque en la televisión siempre nos daban las alertas de ello, ¿no? Entonces ya sería más que nada en cuestión la tarea de todos, no solamente del sector de salud, sino que también pongamos toda la comunidad así, un granito de arena de cada uno. Y eso se llama, pues, tener conciencia, ¿no? Tener conciencia. Al principio, cuando empezó todo esto de la pandemia, ¿cómo estaban? Los hospitales, ¿cómo estaban? Colapsados, ¿no? No había oxígeno, colapsaron. Colapsaron. Incluso hubieron muchas personas que murieron por falta de cama UCI o por el oxígeno que ya no había, cada vez se acababa más el oxígeno. Exacto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no estamos preparados, ¿no? Aparte el personal médico también al inicio no sabía cómo actuar ante eso, era una desesperación porque también tenían miedo a que se infecten. Ese era otro tema, otro punto. Uno, el personal médico escaso, ¿no? De ahí un tiempo empezaron ya a comprar, como se dice, lo que emplean pues para los respiradores artificiales, pero también había escasez de personal para poder manejarlo, ¿no? Ese es otro punto. Entonces ahí nos podemos dar cuenta, ¿no? La calidad o el trabajo de cada persona. Nos falta recursos humanos, ¿no? Nos falta
toda su infraestructura, nos falta equipamiento, ¿no? Y tenemos un montón de carencias, que ya con ese golpe tan fuerte que tuvimos, ¿no? Cuando recién inició todo esto, las cosas han ido poco a poco cambiando, se han ido implementando. Y hoy en día, digamos que estamos controlando eso, ¿no? Se está controlando. Pero igual, pues, ¿no? Lo que ustedes mencionan, ¿no? La dejadez de la gente, a veces la falta de poca cultura, ¿no? Hace que hayamos tenido pues tres olas, pues, ¿no? En nuestro país, ¿no? Y en la última, pues creo que los que no se contagiaron en la primera y la segunda les tocó y arrasó con los niños en su gran mayoría, ¿no? En todo caso, pues eso nos demuestra que nuestro sistema de salud tiene carencias y aún le sigue teniendo, y dejando un poco de lado el COVID, ¿no? Que a veces si no hubiese sido por eso, no nos hubiésemos dado cuenta pues realmente de las carencias que tenemos. Sí, sé que hay problemas con medicinas, problemas con los medicamentos, escasez de recursos, ¿no? Pero aquí realmente se vivió en esta etapa, ¿no? La necesidad pues, que tenemos de mejorar en esta parte. Ahora vamos a hablar de cómo es que se maneja esta salud en el país. ¿Ya? Bien, hablemos un poquito pues de salud pública en el Perú. Para esto repasemos qué es salud, ¿no? Según la OMS, ya todos sabemos, completo estado de bienestar, tanto de manera general, mental y social. ¿Qué también les dicen? Pues que algunos también lo definen como un estado de bienestar físico o espiritual, tiene que ver mucho con la paz mental y social, para poder permitirnos a nosotros desarrollarnos con los demás seres, ¿no? En nuestro máximo potencial. Y entonces, no carecer de ninguna enfermedad no quiere decir que esté sano, sino tenemos que tener en cuenta esos tres aspectos, ¿no? Físico, mental y social. ¿Okay? El mundo que nos rodea, la parte mental y nuestro aspecto físico, de manera general. ¿Ok? No olvidarse de esos conceptos, son sumamente importantes. Ahora, otro punto, al hablar de economía, pues tenemos que, perdón, al hablar de salud pública en el Perú, también tenemos que saber de nuestra economía, porque si bien sabemos, van de la mano, pues mediante ello, pues vemos cómo es que podemos realizar nuestra salud o seguir de donde estamos, ¿cierto? Que necesitamos un presupuesto para cada labor que se le brinda al pueblo. Se dice usualmente que la economía es la ciencia o el arte que estudia la forma en que los seres humanos resuelven los problemas para poder satisfacer sus necesidades, tanto materiales frente a una disponibilidad escasa de recursos. Eso es definiendo el término economía, ¿no? ¿Cómo es que cada uno de nosotros puede satisfacer esas necesidades que son ilimitadas realmente, ¿no? ¿Quién tiene alguna necesidad no límite? Siempre nos falta algo, siempre tenemos algo que adquirir, algo que, no sé, satisfacernos nosotros mismos, ¿sí? Alimentos, vestidos, ¿no? Estudios, ¿cierto? Y para eso pues necesitamos ese recurso económico. Cuando hablamos del término economía, a la vez siempre va a ir de la mano con el término o la palabra escasez. La escasez vamos a definirla como esa deficiencia, tanto en cantidad como calidad, de aquel bien o servicio. ¿Ya? Es decir, la falta del bien, la falta de un buen servicio. Por eso hablamos de una escasez de nuestra salud, ¿sí? En nuestro país. Juntamos el término economía y salud, vamos a entender que viene a ser en todo caso la ciencia que va a estudiar las consecuencias de la escasez en este sistema de salud, ¿no? La economía de la salud viene a ser
va a estudiar todos esos problemas, toda esa escasez que va a tener pues nuestro sistema de salud. Muy aparte de ello, vamos a ver la forma en que muchas instituciones u organizaciones proveen o van a asegurar, van a regular el tema de salud. Esta economía va a utilizar modelos mediante los cuales vamos a describir una situación señalando los factores importantes a los cuales vamos a llamar variables. ¿Ok? La economía va a utilizar modelos. Ojo, modelos. Acá hay ciertos términos que se emplean, ¿ya? Para poder definir ciertos aspectos en este rubro, ¿ya? Modelos que van a buscar esos factores, ¿no? Puede ser factor económico, puede ser un factor de desastre natural, ¿no? Diferentes factores, y ellos se les van a denominar variables, ¿sí? Esos modelos son explicativos de una realidad y en base a ellos se van a formular hipótesis, ¿ya? De esta manera vamos a poder ver los pros y los contras de una posible decisión y además podemos seleccionar la mejor de ellas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como les venía diciendo, van a ver los pros y los contras, lo que se necesita, lo que nos falta, o las cosas positivas a veces. ¿Ya? En base a ello van a formular hipótesis para poder dar una solución a lo que ponía ayer de ejemplo, cuando el tema de la anemia del Perú se incrementó, ¿no? Entonces, ¿qué se formuló? ¿No? Se observó todo eso. Se formuló varias hipótesis, salió el gran programa Cali-Warman, ¿no? Empezaron a implementar en los colegios. Y así un montón de programas que se han ido creando a lo largo de todo este tiempo en pro de la salud. Planteamos una hipótesis si el precio de un bien se eleva y la gente tiende a consumir menos cantidad de este bien. Ahora también, si vamos entre la oferta y la demanda, ¿verdad? Podemos decir esto. Por ejemplo, ¿no? Se incrementa el costo de una consulta médica, ¿no? Se incrementa el precio de un fármaco, no sé, vamos a llamar paracetamol, ¿no? Un fármaco X. Entonces, si esta observación resultara verdadera, en la mayoría de los casos, vamos entonces a tener una hipótesis que se convierta en teoría. Ustedes ya saben, hipótesis es como si va a pasar o lo que ustedes creen que podría pasar, pero hasta que no realmente se compruebe o pase, se va a volver cierto, ¿no? Entonces ahí cambiamos ya de hipótesis, lo vamos a convertir a teoría, ¿ya? La economía de manera general va a dividirse en dos, ¿ya? La micro y la macro. Microeconomía y macroeconomía. Cuando hablamos de microeconomía, vamos a estudiar el comportamiento económico de los productores y consumidores de manera individual. ¿Sí? También vamos a estudiar el comportamiento económico de grupos de productores y consumidores, los que vamos a denominar mercado. ¿Y qué son los productores? Pues hablando de productores en términos de salud o en el área de salud, vamos a tener a todos los médicos, odontólogos, enfermeras, obstetras, psicólogos, nosotros, ¿no? Los fisioterapeutas, cualquier personal de salud, clínicas ambulatorias, laboratorios, centros de diagnóstico por imágenes, puestos de salud, centros de salud, microredes, hospitales, etc., etc., dependiendo del nivel que encontramos. Todo ello vamos a conocer como productores. Ojo, ¿ya? Productores son todos ellos. ¿Y los consumidores quiénes seríamos? Los pacientes, ¿no? Son todas aquellas personas que van a demandar un servicio de salud. En pocas palabras, los llamados pacientes, clientes, como quieran decirlo, o un usuario, ¿sí?
Cuando hablamos de mercado, a ver, cuando hablamos de mercado, vamos a hablar que existen varios en el término salud o en el área de salud. Y cada uno de ellos va a tener una característica propia. Hay mercados de seguros, mercados de servicios de salud, mercados de equipos y tecnología, y mercados que se dedican a los productos farmacéuticos, ¿no? 4 puntos o 4, digamos, categorías de los mercados en el área de salud. ¿Ustedes creen que existen mercados que sean imperfectos, donde no hay competencia, como en el caso de un solo productor, hoy también llamado un monopolio, ¿no? De un grupo muy reducido de productores? Yo creo que en el Perú no lo hay, ¿no? Porque donde volteamos y hablamos de un negocio farmacéutico, ¿no? Hay un montón de farmacias. Claro que a veces las más grandes, ¿no? Agarran el mayor mercado. En el sector salud vamos a producir una amplia gama de bienes y servicios. Ya dentro de estos bienes vamos a tener públicos, meritorios y privados. ¿Ok? Un bien público es llamado, o se le llama así, a aquellos que se van a beneficiar de todo o de una colectividad. Es decir, ejemplo para ello, tenemos por ejemplo la producción de agua limpia, control de doctores, educación. Es decir, el agua pertenece a todos, es un bien público, ¿cierto? Todos lo tenemos, ¿no? Pertenece a todos. Todos nos beneficiamos con el agua, pues que el agua a veces no es como se dice del pueblo. Todos tenemos agua. Claro que hay unos sectores que no hay agua potable, pero tenemos una producción sí de agua. ¿Ok? ¿Qué más? Un bien meritorio. El bien meritorio vendría a ser aquello cuyo consumo produce un efecto social mayor, o el consumo de ello va a producir un efecto social mayor que el beneficio del individuo de que lo consume. Ejemplo de ello, por ejemplo, son los servicios de planificación familiar, las vacunas, el control de enfermedades por transmisión sexual. ¿Ya? Entonces, aquella persona, por ejemplo, ¿no?, que se vacuna, tiene un bien meritorio porque está previniendo alguna enfermedad, entonces está obteniendo un beneficio. ¿Ya? Entonces, la persona o el ser que lo consume obtiene un mayor beneficio. Ese es un bien meritorio. Y el bien privado son aquellos que se benefician exclusivamente a la persona que lo consume, ¿ya?, de manera exclusiva. Dentro de él vamos a hablar de los beneficios que tienen, pues, pocas palabras, la salud privada o las clínicas privadas, ¿no?, o los seguros privados que a veces tienen cada uno de nosotros, ¿sí? Que a veces, pues, ellos están dentro de otra categoría, por así llamarlo, ¿no?, que es algo más, ¿por qué privado? Porque no toda la población tiene acceso a ello, ¿no? Su mismo nombre lo dice. A veces pagamos por tener, pues, mejor tecnología, mejor medicamento, mejor trato, mejor atención, ¿no? Y ahora, ¿quién debe financiar a todo esto? ¿No? Tanto los 3 tipos de bienes que hemos hablado, o en todo caso los privados, ya sabemos quién los financia, ¿no? Pero los públicos y los meritorios van a tener que ser financiados por el gobierno, por nuestro gobierno, ¿ya? Porque el sector privado pues ya tiene un interés más que todo económico, y la misma sociedad pues es quien, su mismo nombre lo dice, ¿no?, paga por obtener ese servicio, ¿ya? Los bienes privados financiados por el mismo sector privado
¿no? Con mayor eficiencia, sin embargo, tienen grandes imperfecciones. Y es cierto, hasta ahora no podemos comparar pues una clínica privada a un hospital pues que tiene una implementación, ¿no? Porque creen que en la pandemia había sí algunas clínicas que atendían y en otros casos, ¿no? Por más dinero que tenían, los tenían que llevar a un hospital, ¿no? Porque no contaban a veces con los recursos o la implementación necesaria. El término de libre mercado va a hacer referencia a que se asigne de manera eficiente los bienes privados y debe de reinar básicamente la soberanía del consumidor, ¿no? En todo caso, ¿qué quiere decirnos estos? Pues que se debe tener suficiente conocimiento sobre el precio, la calidad y otros beneficios. Cada uno de nosotros es libre, ¿no? De poder consumir, en este caso, si hablamos de una salud pública o una salud privada, ¿no? Debemos de saber los beneficios, los pros y los contras, lo que nos va a costar, ¿no? Pero todos tenemos, así sinceramente, derecho a gozar de una buena salud. El gobierno está obligado a que todos nosotros accedamos a una salud pública, ¿no? Ya muy aparte, ¿no? Que ahora por uno trabajar en una empresa, ¿no? Adquiere un seguro privado, ¿no? O muy aparte, cualquiera uno de nosotros también, aparte de este seguro, adquiere otro, ¿no? Donde a veces tenemos un poquito más de beneficios, nos evitamos pues hacer largas colas de espera, ¿no? Y la calidad de atención a veces es diferente. Entonces el mercado es de manera libre y accesible a cada consumidor, a cada uno de los pacientes, si lo queramos llamar de esa forma. En la economía se supone, ¿no?, que el consumidor, nosotros, que también hemos sido consumidores alguna vez, ¿no? Somos libres, soberanos y racionales, y que siempre vamos a tratar de cosas, de maximizar un beneficio, de buscar una satisfacción para los recursos que nosotros estemos necesitando, ¿verdad? Entonces, también el productor, ¿no?, en este caso la parte contraria, quien brinda el servicio, ¿no?, es libre, tiende a producir lo que el consumidor está buscando. ¿Y qué es el fin en todo caso? Busca maximizar sus ganancias. ¿Ok? A veces hay la ley de la oferta y la demanda, como dicen, ¿no? Pero uno es libre de elegir lo que desea, pero muchas veces el productor, ¿no?, ¿qué hace? Observa que ve, no sé, en este caso, con algo del dengue, que hace campañas para despistaje, ¿no? O pruebas, análisis, o da promociones, ¿no? Entonces todas estas empresas, por así decirlo, productores, buscan eso, ¿no? Lo que el consumidor está necesitando. ¿Para qué? Para buscar más ganancias, ¿no? Si hablamos de la parte privada, pero si hablamos de la parte de lo que es público, ¿qué podríamos decir al respecto, no? ¿Van a tener ganancias? No, porque ellos ya reciben un sueldo mensual y el gobierno es quien se encarga de eso, ¿no? Pero si vemos el término de ganancias y lo llevamos a que la ganancia es la satisfacción de cada usuario, sería bueno, ¿verdad? Si lo viéramos desde ese punto. La teoría del libre mercado va a suponer que el consumidor, el paciente, nosotros, clientes, como queramos llamarlo, pague directamente el producto, ¿no? A quien nos va a dar este servicio. El mercado de salud es altamente inequitativo, porque algunas personas pueden tener enfermedades muy costosas y quizás otras no. Y dentro de esto podemos ver que hay personas que sí pueden costear, ¿no?,
que sí pueden costear, digamos, su enfermedad, por así decirlo, ¿no? Siendo un poco secos. Pero hay personas que lamentablemente no. Y a veces, por más que tengan un seguro público o una salud pública, que pasa mucha deficiencia, ¿no? Mucha deficiencia respecto a eso. Ahora el médico, ¿quién vendría a ser el médico en este caso? El que nos receta, ¿no? El médico va a ser aquel agente del consumidor, ¿ya? Aquel agente del consumidor asesorando sobre este bien o servicio del cual vamos a consumir. Pero el médico también provee, sí, el servicio y va a vivir de ello, por lo que existe un conflicto de intereses. ¿Por qué decimos un conflicto de intereses? Porque el médico que recibe a cambio de esto, ¿no? Un pago, ¿cierto? Pago. Entonces, ahí hay otro tema. El juego de que, si bien es cierto, nosotros consumimos este servicio, pero a cambio de esto también brindamos nosotros, ¿no? Algo a cambio, ¿no? En este caso sería un pago, tanto sea en lo público, en la parte pública debe ser así, ¿no? Gratuito todo el mundo, ¿no? Pero hasta en el mismo MINSA, ¿no? A veces también cuando se escribe en el SIS, algunos sí tienen derecho a SIS gratuito, pero hay otros que también pagan, ¿no? Pagan por ese servicio. Y a veces no todo lo cubre, cuando debería ser gratuito para todas las personas, ¿no? El paciente. El paciente no tiene el conocimiento del médico, ¿no? Como para saber si se necesita o no un tratamiento o un medicamento, ni tampoco puede escoger otras alternativas, digamos, de un diagnóstico o medicinas. Las decisiones sobre el consumo de estos bienes, ¿quién lo va a hacer? El médico, no el consumidor al final. Por eso es que a veces se quiere, y también hay todo un juego interno, por así decirlo, ¿no? Con la farmacéutica, ¿no? Que a veces venden productos al consumidor, ¿no? Sin previo prescripción, ¿no? Entonces, igual, para hacerse una placa, una ecografía, a veces, sí, hablando de la parte privada, ¿qué necesitan? Puedes ir cualquier, tú solo vas y te la tomas, ¿no? Y a veces la prescripción de esta persona o de este médico, el personal de salud, quien te lo ordena, no está, pues, ¿no? Entonces, eso también hay todo un juego. En algunos casos dice que solamente las farmacéuticas deben de vender productos pues, de manera genérica, ¿no? Y en otros casos, hay algunos medicamentos, ¿no? Si piden recetas. Pues si han tenido la oportunidad alguna vez de poder ir a comprar una receta médica o algún medicamento, más que todo si son antibióticos, ¿no? O, por ejemplo, los antidepresivos también piden pues la receta médica, ¿no? Lo ideal sería que para toda medicación que brindes hay una receta médica, como es en la parte pública. Pues en tu hospital, te atiendes, ¿no? Te dan una prescripción, vas a tu farmacia, ¿no? Te entregan, ¿cierto? Pero hay digamos, un medio, ¿no? Que te habilite o que te facilite ese medicamento, ¿no? No es porque fuiste, si tú decidiste ya yo quiero tomar esto, doctor, ¿no? ¿Ya? Ahora el punto de macroeconomía. Todo lo anterior a hablar era microeconomía, ahora es macro, ¿ya? Con referente a lo macro, vamos a estudiar todos los fenómenos económicos en función ya de la totalidad del sistema.
Le interesa conocer los flujos financieros en todo el sistema de salud, ¿no? Y es el que llega a las conclusiones finales, ¿no? Básicamente ve la economía en esto, pero la macroeconomía. Mediante la macroeconomía vamos a poder saber si existe una distribución equitativa entre toda la población, ¿no? Y no hay grupos favorecidos. El Estado tiene la capacidad de poder mejorar la equidad y reducir la pobreza. Ese es el fin, ¿no? Pero ahorita, ¿cómo estamos? Creo que cada día una cosa sube más escasez de cosas. Aquí llamamos una cuenta nacional de salud o una CNS. Constituye el sistema de datos financieros que va a permitir estimar el gasto nacional en salud de manera completa, coherente, consistente y comparable. En la CNS o en las cuentas nacionales de salud vamos a necesitar información de todos los flujos financieros. Si hablamos de economía, de todas formas debe haber una entidad que supervise todo esto, ¿no? Y que se dé un correcto manejo. ¿Qué es lo que busca? ¿De qué se encarga, no? De cuánto es que está gastando el gobierno, ¿no? Cuánto gastan las familias pobres de su bolsillo para atenderse, como se dice, su salud. Lo que les mencionaba, ¿no? Algunas personas de sí mismos gastan un servicio privado para poder atenderse. Y no debería ser así. El gobierno tiene la obligación de brindar una salud a toda la población. ¿Quién paga por las necesidades de salud de una comunidad? ¿Y quién recibe estos pagos? En todo caso, fiscaliza todo eso, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades de salud y cuál es el financiamiento que reciben las intervenciones diseñadas para atenderlo? También fiscaliza cómo se distribuyen estos fondos entre distintos tipos de servicios. ¿No? A veces los hospitales tienen digamos, un presupuesto asignado, ¿ya? Y eso tiene que saber, pues, ese dinero que se asigna, cómo es que se distribuyó, por qué se brindó tal servicio y por qué el otro no. ¿Por qué se necesitó más y el otro menos? ¿En qué se gastó eso? ¿Qué se adquirió? ¿Qué se compró? Y entonces todo eso es diseñado. Todo esto es fiscalizado. ¿Ya? Ahora mira, en el Perú, el gasto que se da por la parte de la salud fluctúa entre un 4,6% y un 4,8% del Producto Bruto Interno. Entonces, muy por debajo de todo el promedio latinoamericano, que varía, pues, se encuentra en un 7%, ¿no? Entonces, el Perú tiene un gasto para la salud, digamos, algo bajo, ¿no? Entonces, si se invirtiera o se asignara un poquito más, yo creo que podría mejorar las cosas, pero todo depende también, pues, de esto, ¿no? Del PBI y de cómo se esté, pues, las finanzas del Perú en general, ¿no? Porque tampoco no es decir, ya asignemos este año 10% del Producto Bruto para lo que sale, tampoco es así. ¿Ya? Si la economía del Perú va bien, ¿no? Y se mejora y se mantiene estable, esto también hay unas variaciones, ¿ya? Porque para cada especialidad o para cada rama, por así decirlo, ¿no? Se da un gasto, se asigna un presupuesto para salud, para educación, para energía y minas y para las diferentes áreas, ¿ya? Este gasto también se estima aproximadamente, pues, 2.500 millones de dólares, ¿ya? Donde solo el 23% corresponde al gasto público y un 39% al gasto de los hogares, ¿no? Entonces lo ideal es, pues, empezar por esos lugares donde a veces no tienen acceso ni siquiera
a una pequeña posta o un centro médico con un doctor, ¿no? Que hay personas, y esto hablo de lugares de la serranía más que todo, o aquí en la costa, pero pueblitos más alejados, ¿no? Que hay que viajar pues 2 horas, ¿no? 1 hora, ¿no? Para poder acceder pues a un centro de salud. Entonces, en eso se debería buscar. Si realmente queremos cambiar lo del Perú, que el Perú mejore, que la salud se estabilice y hay una buena atención para todos, debemos empezar por ahí, ¿no? Creo que sí, a más centros médicos, a más postas que se creen, va a haber más acceso para la población. Y los grandes hospitales yo creo que también bajarían un poco su demanda, ¿no? Y sería pues también algo beneficioso. Ahora, un problema que tenemos hace muchos años es que lo que nosotros gastamos en salud hace que este PBI aumente, ¿no? Y por a veces esa asignación de dinero no mejora, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas en la salud peruana que tenemos? Pues, tenemos varios, ¿no, chicos? Y no solo hablando de salud, sino en otros ámbitos. En el sector de salud, nuestro país sufre de una insuficiencia financiera, ¿no? Siempre hemos visto que el país no tiene un buen, o no es estable en lo que es la economía, ¿cierto? Siempre fluctúa. También cae una reducción de coberturas, lo que mencionaba, ¿no? No todo el país tiene acceso a todo lo que necesita cada persona, hay deficiencias. Una reducción en la calidad de los servicios, y creo que eso lo palpamos todos nosotros. Insuficiente cobertura de medicamentos para los más pobres, ¿no? Y no necesariamente para los más pobres, sino para toda la población. Lo que les decía, a veces hay escasez, y no solo de medicación, sino también de recursos. No sé si se malogró el tomógrafo, pues de mantenimiento, o te dan, no sé, pastillas para un mes y te dan solamente para 20 días. Regresa porque ya se nos agotó. Entonces, imagínense eso, ¿no? Un limitado acceso de los más pobres a la salud, y eso es bien cierto, ¿no? A veces las personas más humildes, ¿no?, tienen un pobre acceso, y lo que les mencionaba, ¿no?, las de bajos recursos, las que se encuentran en un lugar más alejado, ¿no? Es difícil para ellos acudir pues a un centro y verse por un médico, ¿no? Pues en muchos casos, ¿qué hacen? Ellos empíricamente o de manera natural, ¿no?, se curan, ¿no? El uso de los servicios de la salud. Hablando un poquito como años atrás, ¿no? En el año 2008, casi el 57% de los peruanos reportaron haber tenido alguna enfermedad o accidente. Y de estos, solo el 32% acudieron a un establecimiento de salud. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué creen que pasa eso? O entre nosotros mismos, cada vez que nos enfermamos siempre vamos a un hospital, siempre vamos a hacernos ver con un médico. No siempre, ¿verdad? O por aquí alguien me puede decir, yo cada vez que me enfermo voy al hospital. ¿Qué hacemos? ¿Alguien me puede decir? Medicina casera. Eso, ¿no? Medicina casera, o nosotros a veces mismos nos automedicamos sin saber o no usan las pastillas correctas. O a veces, ya nos dio una gripe, ¿no? Ay, la última vez me recetaron eso y con eso me pasó, ¿no? O a veces, uy, qué flojera, si voy por emergencia voy a hacer una cola. Si llamo para sacar una cita, uy, me la dan a la semana, con eso se me pasó. ¿Verdad? Es así. Nos automedicamos, licenciada, creo. Si no, a veces seguimos, no, porque a un familiar le dio lo mismo, ay, por evitar todas esas colas y todo, ay, me tomo lo mismo que la receta.
Entonces, a veces es cierto, lo que usted dice, nos automedicamos, ¿no? Creo que todos en algún momento lo hemos hecho, ¿no? Sí, dice, lo que no mata no engorda, ¿no? Pero si a él le fue bien, a mí, ¿por qué no? ¿No? Pero y eso también es, pues, utilizarnos un poco, ¿no? Conocer un poco. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque tenemos un seguro o una salud deficiente, ¿no? Que si fuese otro, yo apuesto que la población acudiría a un centro de salud, ¿no? A ver, y es lo que yo les puedo decir de manera personal, ¿no? Si a veces me enfermo, me da algo, y digo, pues, lo puedo tratar en casa porque para ir hasta el seguro, y si voy por emergencia, o si llamo para hacer una cita, y eso me pasó todo, ¿no? O si no, les digo, no, me atiendo mejor particular, más rápido, pero si ese momento no tengo para el particular, no, mejor ya me tomo esto, me pasará, o voy a la farmacia, mira, me duele, tengo cólico, no sé, ¿no? Ya toma eso, toma el otro, ¿verdad? Entonces, es así, ¿no? ¿Y qué también nos dice? Que según el ámbito geográfico, en la región de la sierra, reportaron mayor enfermedad con un 61.8%, de los cuales el 28.9% acudieron a un establecimiento de salud. Lo que les venía mencionando, ¿no? En lugares más alejados es poco la población que acude a ella, ¿no? Poco, muy poco, ¿no? Entonces, y a veces no yendo específicamente a la sierra donde se reportan mayor de casos, sino en lugares de aquí alejados, ¿no? Lugares que a veces está 1 o 2 horas de camino, 3 horas a veces, ¿no? Y yo les comento a veces de manera personal, un lugar donde trabaja mi hermana es un pueblito bien alejado, son así como montañitas, ¿ya? Y a veces la gente para ir hasta ahí no hay carro todos los días, ¿no? Imagínense una emergencia. A veces la ambulancia no llega a tiempo, la ambulancia de ese pueblito estoy hablando, ¿no? O digamos del distrito, ¿no? Digamos donde está el centro médico. No llega a tiempo, pasó algo, ¿no? Y por eso también un tiempo pues se aumentaron muertes, adultos mayores pues que no tenían atención adecuada. Entonces eso yo creo que se debe cambiar. Imagínense, una emergencia espera 2 o 3 horas para poder bajar a un lugar para atender, ¿no? Difícil, es bien difícil eso. Hay muchas carencias en eso. Miss, buenas tardes. Sí, hija, dime, escucho. Decir, ¿no? Que en esos pueblitos de la sierra, ¿no? Sí, los pueblitos que están hacia en la sierra, ¿no? Aceptan la enfermedad. Por ejemplo, si un niño nace con labio leporino, no recurre, o sea, a hacer un tratamiento o una operación para mejorarle su calidad de vida. Ellos ya aceptan la enfermedad, su condición y siguen, ¿no? O sea, otro que cuando tienen fracturas, también igual, ellos van a un huesero, como le llaman ellos, o quedan así y ya no optan por ir a un centro de salud o peor a una entidad privada. Es difícil para ellos acceder a un sistema de salud que pueda satisfacer sus necesidades, ¿no? Como dices, ellos entre ellos mismos se curan con sus hierbitas, con hueseros, ¿no? Las clásicas, cuando dan a luz, parteras, creo le dicen, ¿no? Sí. Y si tienen una enfermedad ya incurable, lo único que hacen ellos es esperar la muerte, ¿no? A decir que ya está, ellos mismos dicen, pues no tiene cura, no tiene, y entonces esperar lo que Dios venga, ¿no? Así, esperar la muerte, como se dice. Muchos casos así, por ejemplo, con lo de la vacuna, cuando sacan los reportajes, ¿no? Personal de la salud en busca, ¿no? De los lugares más alejados, que iba en caballo, en lanchas, botes, ¿no? En costas, bueno, en lugares de sierra y de sierra, ¿no? Pero debería haber, bueno, si realmente no hay un centro médico accesible, yo lo ideal es eso, que el personal a veces busque en la población, por eso que dependiendo del establecimiento y de acuerdo a la necesidad de la población,
¿Cuál es su función de promoción y prevención, verdad? Los centros que son más bajos o los niveles más bajos, donde a veces no hay médico o de repente hay un médico, ¿qué hacen? Bastante prevención y promoción. Entonces, esa debería ser su función, ir a ellos. Pero en muchos casos no pasa así, ¿no? No todo el personal cumple esa función, ¿no? Ya para el 2012, esta realidad cambió, ¿no? Se mejoró, ¿no? Ya hoy en día esperemos que hayan cambiado esos porcentajes. El gasto asignado o el gasto en salud vendría a ser aquel resultado de todos los recursos económicos destinados a la promoción, a la prevención y a la prestación de los servicios de salud. Incluye gastos de administración, capacitación del personal, la investigación que se usa, ¿no? Entonces, para todo siempre hay un presupuesto. Para todo siempre va a haber un gasto, ¿no? Y esto se le conoce como un gasto en salud, ¿no? El recurso económico que se le asigna para estas diferentes funciones mencionadas, ¿no? Desde el personal, ¿no?, hasta el papel que tú compras. Unas cifras para más o menos tener una idea, ¿no? Miren, esto fue pues en el año 2010. ¿Ya? Perú, con un PBI de 4.7, un Producto Bruto Interno, y su gasto, miren, 8.739 millones, ¿no? Si nos comparamos con Estados Unidos, miren cuánto eso gasta, o su porcentaje, ¿no?, que se asigna. La diferencia, ¿verdad? Y en lugares más pequeños, a África, por ejemplo, no, miren, o Asia del Sur, miren cómo va bajando, ¿no? Decimos pues que estamos por el medio, pero igual deberíamos mejorar esto, ¿no? Deberíamos mejorar. En otros países, en Europa, por ejemplo, no en todos, pero en algunos países, el gobierno, cuando ya tú llegas a unos cierta edad, eres adulto mayor, te paga para vivir. O sea, te paga porque te envía un personal para que te cuiden, te envía tu alimentación, ¿no? O recibes pues una especie de bono, vamos a llamarlo así, o lo que acá nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Juntar unos años para que al final cobrar una pensión, ¿cierto? Allá en los países europeos 5 años es para recibir diferente. una jubilación. Es diferente, ¿no? Es diferente. Bueno, y estos más números, vamos a por cifras pues, para ver cómo es que al paso de los años se ha ido, pues, ¿no?, dando. El gasto privado y equidad, como últimos puntos. Dice, los países europeos gastan entre el 13 y el 18% de su presupuesto de salud, ¿no? Quizás si nosotros gastamos el 1% de todo ese presupuesto. La proporción del gasto de ese bolsillo oscila entre un 11.5 a un 20.3 en Europa y un 35% en América Latina. El consumo de medicamentos en el mundo crece a una tasa de 6 a 8% de manera anual, y donde se ve mayor crecimiento pues son en países subdesarrollados o países que tienen una buena solvencia económica. ¿Sí? Ya más que todo son cifras a nivel pues nacional, como para comparar cómo nos encontramos respecto al gasto que ahí se regresa, que nosotros percibimos a comparación de otros países, ¿no? Listo. ¿Hay alguna duda, una pregunta respecto a la clase de hoy?
A ver, chicos, dudas, preguntas. Dudas no, sino que ya todo lo que es relacionado a salud en el país se basa en lo que, o sea, la logística, la economía, la dirección, más que todo, ¿no? Para poderlo llegar bien equitativamente lo que son los equipos, los hospitales, los centros de salud, ¿no? Para que llegue a todo un territorio. Más que todo depende de una buena gestión. Exacto, todo viene desde ahí, desde cómo gestionamos, ¿no? Desde cómo dividimos ese presupuesto, porque de verdad el Perú asigna un presupuesto para el sector salud. De ahí a que en este caso la persona encargada disponga de él, ¿no? Designe qué es lo que va a realizar, qué va a mejorar, en qué se va a invertir, ¿no? Y si realmente, pues, es factible hacerlo, ¿no? No, y simplemente no solo es malgastar el dinero. ¿Cuánto se ha luchado, verdad, por cambiar esto en el Perú? Y de ahí es donde les estoy dejando una tarea, ¿no? Decía pedir el Perú, pero como que hay poca información, pero sí me gustaría que vean. Les voy a dejar también ahí en la plataforma. Ya sabemos que mañana también tienen que hacer ustedes su marca, entonces ya mañana van a tener disponible ese video donde hablan cómo se ha dado la salud pública en el Perú, cómo se ha ido, digamos, de sus inicios, ¿no? Y la tarea de ustedes es hacerla, pero la historia de la salud pública. ¿Ya? Esa es su tarea que les estoy dejando, que ya está ahí en la plataforma. Hasta el día domingo hay plazo para que la puedan realizar. ¿Sí? Mediodía, ¿ya? En todo caso, esa es su tarea y como dijo Mili, pues, ¿no? Volviendo al tema, es como nosotros dirigimos, pues, ¿no? Si realmente hay una correcta dirección, hay una persona, o la persona que esté encabezando todo esto, tiene una buena dirección, una buena gestión, yo creo que las cosas irían para bien, ¿no? Irían mejorando. ¿Alguien más quiere hacernos una pequeña acotación del tema? Aproveche. Ganes una nota hoy día. Todo dormido. Licenciada, buenas tardes. Disculpen, no es una acotación, solo es una consulta. Con respecto al tema de la tarea, cuando habla sobre la historia de la salud pública en general o exactamente nos centramos en el país. Miren, en el país van a encontrar información, sí, pero quizás es un poco escasa. ¿Ya? Si la encuentran y la pueden hacer, háganlo. Yo no tengo, por eso no he especificado ahí. Yo les estoy pidiendo en general, de la salud pública, ¿no? Sé que hay información bien rebuscada, por ahí pueden encontrar, ¿ya? Pero si van a hacer en el Perú, háganlo, no hay ningún problema. Pero yo estoy pidiendo la salud pública, nada más. ¿Ya? O sea, si les gustan hacer el Perú, bien. Si no, que lo que pasa es que yo les iba a poner un video, ¿no? De la historia de la salud pública del profe, cómo se fueron agrupando los pobladores, ¿no? Y fueron de a poco, ¿no? La manera de agrupación, de asociación, peleando por sus derechos, ¿no? Y hay todo pues como una, ¿qué les digo? Una línea del tiempo donde va hablando sobre eso. Lo que yo quería pues es que ya se les iba a facilitar eso, ustedes hagan lo otro, pero si encuentran más información de la que yo voy a poner, no hay ningún problema. ¿Ya? Ya, licenciada, gracias. A ver, ¿dónde está? Como para
no dormirnos o refrescarnos un poquito, porque si bien es cierto es bastante letra, no quiero que se me duerma. Juntos vamos a analizar este videíto, ¿ya? Colegas, ¿cómo les va? Muy buen día, soy el licenciado Ricardo Delgado y el día de hoy vamos a hablar sobre los sistemas de salud en el Perú. ¿Sí? Si bien es un tema que muchos de nosotros conocemos desde nuestra formación en pregrado o desde nuestra formación a nivel de posgrado en nuestras especialidades, es importante que hagamos un recordar de cómo se desarrolla el sistema de salud peruano, que es muy similar en algunos aspectos al sistema de salud de otros países, teniendo en cuenta, y claro, que siempre el ente rector de este sistema va a ser el Ministerio de Salud. Esta exposición que les voy a brindar el día de hoy fue hecha, ¿no?, en su momento con el Cuerpo General de Bomberos, para ser más específico con la compañía Garibaldi número 7, que me invitaron para dar una exposición sobre el sistema de salud, y es por ello que se las traigo en estos momentos. Bueno, comencemos. En primer lugar, para conocer el sistema de salud peruano, debemos entender que todo sistema es un conjunto de algo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del sistema digestivo, es un conjunto de órganos que cumplen una función digestiva y que esto nos va a llevar a desarrollar de manera adecuada los procesos de alimentación, digestión, excreción, etcétera, ¿no? Entonces, en el sistema de salud, tenemos que considerar que es un conjunto de organizaciones o instituciones que desarrollan labores en beneficio de los ciudadanos en el sistema de salud o sobre salud en una jurisdicción. Entonces, en nuestro país, el sistema de salud está compuesto por tres componentes. El primero, el Ministerio de Salud, el ente rector, que desde diciembre del 2018 el Congreso de la República, a través de un marco normativo, a través de una ley que vamos a ver en unos momentos, sacó o le devolvió el rol rector al Ministerio de Salud. En nuestro país, ¿no?, si hay alguna persona del extranjero, ecuatoriana, mexicana o colombiana, debemos entender que antes del 2018 nosotros estábamos en el proceso de descentralización, que comenzó en el año 2001 durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo. Durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo se dictamina que los departamentos, como nosotros estábamos jurisdiccionados, se dividan a través de regiones. Entonces se crearon 25 regiones, ¿no?, 24 departamentos, y la región Callao, que es una provincia constitucional. Pero, ¿qué sucedía ahí? Al no tener un aspecto de qué eran o cuáles eran las funciones de un presidente regional, ¿no?, en algunas regiones donde solo habían 2 provincias, o en el Callao, que era una sola provincia, se decide descentralizar tanto educación como salud. Se crean las DRECs, que son las Direcciones Regionales de Educación, y las DIRESAS, que son las Direcciones Regionales de Salud, bajo la potestad del gobernador regional. Esto quería decir que tanto hospitales y direcciones regionales, ¿no?, estaban, o sus directivos, eran designados directamente por el gobernador regional o el presidente regional de la época. Desde el diciembre del 2018 que se vuelve el rol rector, la idea es que esto ya no vuelva a suceder y que el Ministerio de Salud se encargue de nombrar quiénes van a ser los directivos, ¿no?, y quiénes van a ser las personas encargadas de la administración tanto de los gobiernos regionales como de los hospitales de las localidades. Cuando hablamos del Ministerio de Salud, tenemos que tener en cuenta que es el ente rector, pero un segundo componente que es parte del Ministerio de Salud es la Superintendencia Nacional de Salud. Su salud se encarga de autorizar, fiscalizar, controlar, ¿no?, y supervisar el buen desempeño de las instituciones de salud. Y cuando hablamos de las instituciones de salud, hablamos tanto de las IAFAS como de las IPRES. Las IAFAS son las instituciones administradoras de los fondos de aseguramiento. Quiere decir que son las que financian los servicios de salud, tanto en instituciones públicas o privadas. Entonces tenemos acá a las IAFAS públicas, como es el SIS, el Sistema o el Seguro Integral de Salud, que tiene también al FISAL, que es el Fondo Intangible Solidario en Salud, ¿no?, que se encarga de lo que es el cubrir o el financiar enfermedades raras o huérfanas. Tenemos a Salud, que es una IAFA que se encarga de administrar los fondos de aseguramiento de las personas que se encuentran con un trabajo formal en planilla. Luego tenemos a las IAFAs de las sanidades, ¿no?, la IAFA FOSMAR, que es del Fondo Solidario de la Marina de Guerra, la del FOSEP, que es del Ejército Peruano, y del FOSAN, que es de la aviación, ¿no? Ellos son las IAFAs públicas, son las encargadas de dar la administración o se encargan de financiar los servicios que van a desarrollar las IPRES. Las IPRES son las instituciones prestadoras de los servicios de salud. Es el segundo conjunto del
sistema de salud, que también lo encontramos en público con los hospitales, ¿no? Están hospitales nacionales, regionales, según el nivel de atención, y luego tenemos las privadas, que son las clínicas. Esto es lo que yo les mencionaba, el decreto que se brindó en el Diario del Peruano. Es la ley número 30895, mediante el cual es la ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud, se dio en diciembre del 2018. ¿Qué pasaba antes del diciembre de 2018? El Ministerio de Salud emitía las políticas. Los gobiernos regionales se organizaban a través de las DIRESOs y los hospitales regionales y de apoyo, y los gobiernos locales ejecutaban estas acciones a través de las metas que el Ministerio de Economía brindaba, ¿no? Pero a partir del diciembre del 2018, el encargado de realizar o de desarrollar todo el proceso del sistema de salud va a ser el Ministerio, con el apoyo de los gobiernos regionales y gobiernos locales, claro está. Y este es el sistema de salud como tal, ¿no? Lo podemos ver que se divide en tanto público como privado, y que en el sistema público tenemos a las YAFAS, ¿no? Y a las CIPRES, como son el CIS, los hospitales regionales, los hospitales de apoyo, y en la parte privada tenemos a los seguros. Este es un cuadro que es de dominio público, lo podemos mostrar. Y estos son los niveles de atención. Primer nivel de atención, que lo tenemos a través de los diferentes niveles de complejidad, ¿no? Centros o establecimientos de nivel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ¿no? Y con segundo nivel, tercer nivel, pero que tienen algunas características, ¿no? Por ejemplo, un 1.1 es un puesto de salud, un 1.2 es un puesto de salud con médico. Miren la diferencia entre un 1.1, que es un puesto de salud donde hay profesionales de la salud, pero no necesariamente médicos, ¿no? Hay otros con médicos, hay centros de salud sin internamiento, con internamiento, y los hospitales de nivel 1, 2 y 3, que luego el más alto son los institutos especializados en nuestro país, como es el INEM, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, como es el Instituto Nacional de Oftalmología, el Instituto Nacional de Salud. Bueno, eso es todo por el día de hoy, espero que haya sido descargado, muchas gracias realmente, y ya saben, suscríbanse al canal. Entonces un poquito para saber pues cómo es nuestro sistema de salud aquí en el Perú, ¿no? Tenemos público, tenemos privado, y lamentablemente a veces las carencias nos hacen que optemos por lo privado. A ver. ¿Quién no participó ayer? Ya llamamos a Uribe. ¿Está Uribe? Uribe. Uribe. No está, se volvió a ir. Quintanilla. Tampoco. Se fue. Pérez Alvela. Pérez. Tampoco. Todos se fueron en las preguntas. Ormeño ya participó. Jiménez también. Valeria, Legua. Sí, buenas tardes. Legua, buenas tardes. Valeria, ¿puedes hacerme tu aportación referente al video? Bien, no lo he podido ver porque mi internet está demasiado, se corta demasiado. Ya. A ver, vamos a decirle a Guevara si lo puedo ver. Guevara. 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 La compañera está, pero no nos responde. Guevara. Espinosa. 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 Tampoco contesta. Chico, después. La clase 1 acaba. Y hasta el momento no sé si trabajan o no porque no me han hecho saber. Fernanda ya participó hoy día. ¿Por dónde está? Ascama. Ascama.
Sí, licenciada. A ver, Aldair, dame tu acotación del video, del último que he presentado ahorita. ¿Qué me puedes decir Eh, del sistema de salud peruano? Justamente estaba prestando atención sobre los niveles, creo, de los puestos de salud. ¿Ya? Anteriormente como la clase de ayer, justamente estamos viendo los niveles de salud, justamente que se dividen en tres primarios, que son tipo, constan de un médico, una enfermera y un técnico. ¿Ya? ¿Qué más? Eh, el segundo nivel también justamente que más se especifica con eh, los mismos especialistas, pero ya vinculados eh, con unos especialistas vinculados como biólogos también, el segundo nivel, eh, o también en farmacias. Y el tercer nivel creo que es más específico cuando tienen más especialistas y eh, y tienen más capacidades para la atención del paciente. Ya. Y si yo te pido tu opinión respecto a cómo tú puedes ver el sistema de salud aquí en Nica, en tu localidad, ¿qué me podrías decir respecto a eso? Bueno, en la localidad de Ica, justamente en los puestos de salud, tengo en conocimiento que justamente no están prestando mucho prestaciones a los pacientes que llegan a atenderse, porque justamente tengo una experiencia justamente por parte de mi mamá. Justamente es una persona discapacitada y que tenga entendido, las personas discapacitadas o vulnerables o niños especiales siempre tienen que visitarla al menos una visita a domicilio por semana. ¿Mm? Pero justamente a ellos lo llaman como trabajo de campo, pero justamente eh, en el puesto que justamente mi localidad pertenece, no sé cómo lo manifestarán su trabajo de campo, porque justamente en la localidad que yo pertenezco hay bastantes personas discapacitadas que no pueden atenderse en el puesto de salud por el mismo contagio del COVID, que no pueden acercarse porque justamente la segunda semana de enero de este año hubo una pequeña levante de una ola, justamente por las mismas fiestas de Año Nuevo, justamente el temor de las personas y los familiares de las personas justamente de no ir a atenderse justamente al puesto de salud, pero en conocimiento del puesto de salud, como le vuelvo a repetir, justamente no sé la verdad cómo estarán trabajando, manifiestan su trabajo de campo porque en sí no se preocupan por las personas discapacitadas. Eso también creo que también está un poco mal en el Ministerio de Salud, cómo están trabajando o al menos haciendo las auditorías, como siempre he visto que están haciendo a las postas médicas o centro de salud tipo 2, nivel 1, como se va dividiendo, pero por mi experiencia que yo tengo justamente, recalco que el personal de salud no tiene mucho mero en los pacientes discapacitados, más se preocupa por las personas que justamente llegan al puesto de salud por su propio pie para hacerse atender. A veces hay personales, no hay personal que no atiende. Por ejemplo, un día van para un análisis de laboratorio, no está el biólogo, o le dicen que regresen 2 días, total que el biólogo no está, o hay personal médico, se niega la atención. En farmacia también igualito, a veces niegan los medicamentos, pero por otra base me dicen que sí hay medicamentos, pero los niegan. Y eso justamente está mal, pues ya eso viene de la cabeza que cada centro de salud tiene un jefe encargado de la auditoría en su personal de la posta, pero parece que no están trabajando muy bien y eso ya debe venir también mismo del Ministerio de Salud, porque justamente debe haber personas también que necesitan la atención como personas, pero a veces la niegan. Ujú. Y es cierto, pues hay deficiencia, ¿no?
Si bien es cierto, cuando fue lo del COVID, pues todo hospital, todo centro de salud estaba destinado solo para la atención de eso, ¿no? Pero de a poco ya se han ido otra vez estableciendo la atención también a la población, porque no se puede dejar de lado las otras enfermedades, ¿no? Y eso es lo que también tenemos que cambiar. Y no solo ahorita que hay COVID, ¿no? Sino ya desde antes también había deficiencia en algunos centros médicos, ¿no? En algunos postos, incluso en los mismos hospitales, ¿no? Y a veces nosotros no tenemos la mejor impresión de eso. Si a veces hacemos, o si hiciéramos, ¿no?, una encuesta, ¿no?, de la satisfacción del usuario, creo que no arrojaría buenos resultados a veces, ¿no? O de aquí alguien me puede comentar alguna experiencia positiva que haya podido obtener en alguna atención o algo. Sí, Miss, más que todo acá en Ica, los puestos de salud, ¿no? Hablo en la parte de ocupaje, los costos para atención no es mucho, está acorde a la disponibilidad del paciente. Por ejemplo, para medir la presión, 2 soles, ¿no? El medicamento que subió el paracetamol, que estaba, cuando empezó la tercera ola, se incrementó el blister, ¿no? A 4.50, 5.50, ahí el precio no varió, o sea, y sí hay especialidades, ¿no? La atención es buena por lo que es chico, ¿no? Pero sí lo que sí faltaría, porque en Ojucaje a la fecha se ha incrementado la población. Entonces, el puesto de salud que tienen ellos ahí es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y ahí cierra, como se dice, la tiendita, ya no se abre hasta el otro día, y sábado y domingo no atiende, hasta sábado mediodía, ¿no? Entonces, ante una emergencia, los que viven del caserío, o sea, de Barrio Nuevo, que es el central, hacia el fondo, pobre gente, ¿no? Porque alguna emergencia ellos no recurrirían por sus propios medios, pues llegar hasta acá a Petita o al regional, que es el más cercano, ¿no? Entonces, ellos son los principales vulnerables, ¿no? Pues, en el mal criterio en lo que es para la atención, en lo que es atención, ¿no? Así. Otro es a nivel nacional, hace tiempo había un sistema gratuito de salud para los estudiantes, no sé si se acuerda, ya, en ese tiempo, por ejemplo, el seguro cubría todas las enfermedades del estudiante, ¿no? E inclusive incluía las madres gestantes, ¿no? Entonces ahí era el tema a discutir, porque habían madres, niñas de 13, 12 años que iban por el segundo parto, y sin embargo todo eso le cubría, pues no, era una madre adolescente con su niño. Sin embargo, para los niños con problemas congénitos, pues las cardiopatías, las leucemias, eso no cubría. Entonces, allá no cubría nada, ni medicamentos, ni solamente la atención. ¿Y qué le daban? Su ibuprofeno, amoxicilina y nada más. Pero en lo que es medicamentos especiales para su enfermedad, no cubría. No sé, ahora creo que ya no sé cómo estará ahorita la ley, pero hasta hace tiempo se escuchaba que solamente cubría hasta cierta, pero no sé si ya han sacado la atención a las madres adolescentes. Ahí sí había un error del Ministerio de Salud. Claro, todo debe ser, pues, dándole, pues, la mejor atención. Debería basarse en eso, ¿no? Yo creo que lo que me comentas, Mili, ya no está, creo, de eso de las madres adolescentes, pero lo que sí está, pues, es que el niño,
toda su atención desde que nace, ¿no? Está cubierto. ¿No? De lo que tú me dices de las enfermedades así, pues, ¿no? Que trae consigo, eso sí también no sabría decirte, ¿no? Pero el parto, la atención, al menos específicamente el momento en el que el niño llega a este mundo, sí está cubierto, ¿no? Sea madre, adolescente o hasta incluso de otros países, ¿no? Ahora que hay bastantes personas del extranjero en nuestro país, igual está cubierto, ¿no? Y bueno, y lo que comentó su compañero Aldair y lo que comenta Mile, ¿no? Entonces, hay lugares y lugares, ¿no? Hay personal y personal, ¿no? No podemos meter a todos en un saco. Hay lugares de que sí, pues, ¿no? A veces por uno pagan para todos, como dicen, ¿no? Pero hay personal que sí tiene vocación, se dedica, le gusta sacar adelante a su población, ¿no? Entonces, y ahora también se está viendo que ya nos trabajan con algunas, sin necesidad de ser personal de salud, lo que le llaman agentes comunitarios, ¿no? Que también hacen trabajo de campo, como dicen, ¿no? Y pues están también en busca de estas personas que padezcan algo mal, ¿no? Entonces, lo que se busca es el fin de la salud pública, como lo habíamos mencionado en la clase de ayer también, es eso, ¿no? Ver que toda la comunidad, ¿no? Goce de una salud adecuada, goce de buena salud y buscar pues el mayor, ¿no? Como menciona la palabra exacta, ¿no? Llegar a una edad pues avanzada, ¿no? En la mayor longevidad posible, ¿no? Pero a veces hay carencias, hay cosas que hay que cambiar, ¿no? Y esperemos pues que nosotros, nuestros descendientes, ¿no? Por acá algunos años las cosas mejoren para bien, pues, ¿no? Porque todo lo que hagamos nosotros, ellos lo van a gozar, como dicen, ¿no? Los que están, o los que vienen después de nosotros, ¿no? Así que hay que dejarle un país mejor pues, para ellos, ¿no? Y todo empieza pues desde que también nosotros aportemos, cambiemos, ¿no? Esta realidad del país. Bien, chicos, ¿hay otra pregunta, otras dudas? Licenciada, buenas tardes. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo está? También creo que ha mejorado el sector salud con respecto, por ejemplo, yo sábado y domingo creo que veo a grupos de señoritas que vienen vacunando a los niñitos, por ejemplo, que no, las mamitas a veces pues trabajan todo el día, ¿no? Y los dejan a cargo pues de los hermanitos mayores o de repente también con las abuelitas, ¿no? Que no tienen tiempo a veces de llevarlos al centro de salud. Y ellas pues vienen a vacunarlos, a verlos, a pesarlos. Entonces creo que en ese aspecto sí ha mejorado un poco, ¿no? Y como dicen los demás compañeros... Está bien, vamos, tú puedes. ¿Estás bien? Bueno, como dicen los demás compañeros, ¿no? En el aspecto de lo que es medicamentos, sí, no sé qué pasará, pero a veces uno va, te recetan algo porque el médico está seguro, ¿no? De que sí se encuentran ese tipo de medicamentos en lo que es la farmacia, y cuando tú vas, pues no hay, ¿no? Entonces, le digo una experiencia, ¿no? Una vez llevé a mi hijita al seguro y el doctor era mi amigo y yo le digo que me receten, ¿no? Entonces yo me voy a la farmacia y me dicen que no hay. Entonces yo le digo, no hay, dice que no hay. Y me dice, ¿cómo que no va a haber si ayer han surtido? Entonces, como él era jefe de esa área, fue y les habló, qué cosa les habrá dicho, y empezaron a darme todos los medicamentos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto sí debe de haber más control, ¿no? De parte de todos estos esa parte, ¿no? De lo que es la gestión, lo que es ver todo esto, ¿no? De solventar, ¿no? Al menos hay gente bastante humilde que a veces no tiene, y pues estos seguros integrales ayudan mucho, ¿no? Entonces, creo que debería de haber ¿cómo que le digo? Un grupo que vea todo eso, ¿no?
Claro, básicamente que fiscalice todo. Fiscaliza. Ajá. Fiscalice, exacto, para tener un mejor control, ¿no? Para gozar nosotros, ¿no? Una buena atención, ¿no? Y de como se dice, ¿no? De que por derecho nos pertenece. Debemos de gozar por derecho eso. Y eso solamente si hablamos del Ministerio de Salud, o sea, del MINSA, ¿no? Pero si hablamos de salud, ahí sí nos vamos a quejar todo el día, porque la verdad la atención es pésima, ¿no? Los medicamentos, la gente que sufre de, por ejemplo, los que tienen que recibir sus reactivos para los enfermos de insuficiencia renal, ¿no? Los equipos que se malogran, ¿cómo se llama? Los equipos para la tomografía, que a veces se malogra acá en el Augusto Hernández, se lo llevan a un particular, pero ese resultado de ese particular no lo registra en la historia de salud. O sea, y ahora sí, ese es uno. Los medicamentos también, así los que tienen necesitan la insulina, también ellos tienen que llevar su cooler. Mira, o sea, así, ¿no? O sea, un montón, como le digo, pues no, estamos hablando de MINSA, pero hablamos de salud es para quejarnos todo el día, porque la verdad es un estrés. Desde el guachimán que no deja entradas. Sí, sí, pues chicos, por eso digo, esperemos que esta situación mejore para bien, ¿no? Y es por eso a veces conocer un poquito de esto como, digamos, como ¿no? Como curso general, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Porque es parte, debemos de tener ese conocimiento, pues, ¿no? Somos de salud y creo que es algo básico de lo que debemos de también saber, pues, ¿no? A veces quizás para orientar en algún momento, para ayudar a algún familiar, algún amigo, ¿no? Siempre es bueno saber esto. Bien, chicos. ¿Dudas, preguntas? Ninguno. Ya. Hoy día sí todos han estado con su nombre, pero se me olvidó poner su foto. 1, 2, 3, nada más. Bueno, Aldair recién lo conozco este semestre, y a Jiménez. Nelly, no te he visto el ciclo pasado, creo. Bueno. Ya, chicos, mañana tienen que hacer marca, no se olviden, ¿sí? Y de ahí ya nos estamos viendo en la siguiente clase, la siguiente semana, ¿sí? Están en silencio hoy día. Han quedado dormidos, mucha letra, creo. Ya, chicos, Mucha teoría, mucha teoría. El curso es así, bastante teoría, por eso hubiera sido bonito ya tomó asistencia, salir ¿verdad? a cama. Sí, ya tomé. Siempre, mamita. Ya, chicos. Por esta semana, los que han entrado les voy a apoyar con eso. Por la otra semana ya no, por favor. Vamos a pensar que la primera semana es de adaptación, ¿no? Como los chicos que recién están regresando al colegio. Están adaptando ustedes. Pero la otra ya no, por favor, ¿sí? Ya está. Listo, Gaby también ingresó por ahí tarde, ¿no? Ya. Huarcaya. No, ahí está. Y de ahí, ¿qué más? Córdoba. Tampoco. Ya. Ya, chicos, entonces ya nos vemos la siguiente semana. Se cuidan bastante, ¿eh? Igualmente, Miss, buena tarde, cuídese. Hasta luego. Igualmente, licenciada. Buenas tardes, licenciada.